Vamos a comenzar el tiempo de la prédica. Saben, hace unos días, cuando salía de mi escritorio en la noche, luego de trabajar en algunos estudios, me lastimé la rodilla izquierda. Y el problema fue que Abigail, mi hijita menor, luego de su clase de ballet por Zoom, dejó un intrincado jardín de obstáculos en la sala de estar. Primero, choqué con el brazo de un sillón que había movido un poco. Luego pisé el cargador de la computadora. Después choqué mi dedo pequeño del pie derecho con la pata de una silla que ella había usado como barra. Y finalmente le di un rodillazo en una de las esquinas de la mesita central, que por cierto no estaba en el centro. Ahora, ¿cuál era el problema? Saben, había una completa oscuridad. Las luces estaban apagadas y no podía ver. Y aunque conocía por dónde debía ir, no pude ver todos los obstáculos que habían en mi camino. La noche del viernes, luego de terminar varias cosas en mi escritorio y ya con la experiencia pasada, hice el mismo recorrido, pero esta vez lo hice con luz. Obviamente los obstáculos ya no estaban, pero yo podía ver exactamente por dónde iba. Saben, creo que esta experiencia nos va a ayudar a entender lo que Juan quiere explicar en los versículos que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver cómo es que los hijos de Dios andamos en la luz. Y voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Y la palabra del Señor dice así, en primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿en qué contexto están las palabras que Juan está escribiendo en esta carta? La semana pasada, Marcelo hizo una introducción para entender el contexto histórico y cultural en el cual esta carta se está escribiendo. Juan está escribiendo esta carta entre los años 90 y 100 de nuestra era. Y como Marcelo nos decía, el gnosticismo comenzó a invadir la iglesia y diversas ideas acerca de la deidad y de la humanidad de Cristo comenzaron a ser difundidas. Ahora, algo que también tenemos que considerar es que muchas de las personas que estaban en la iglesia en ese tiempo tal vez eran cristianos de segunda o hasta tercera generación, es decir, cristianos ya hijos de cristianos. Y también habían personas que se convirtieron en esa época, pero que nacieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. La mayoría de las personas ya no eran testigos oculares de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Cristo. De la misma forma que nosotros estamos en ese tiempo. Entonces, Juan tiene que hacer énfasis en lo que él oyó, lo que él vio con sus propios ojos, lo que él contempló e incluso lo que él palpó con sus manos. Cómo conoció de forma personal al mismísimo Salvador. El testimonio que él daba era un testimonio de primera mano. En contraste, los maestros gnósticos eran personas que decían que habían recibido un conocimiento especial, de una forma mística, de una forma esotérica, que los ponía en una situación privilegiada. Y por esto ellos reclamaban cierta autoridad y entonces diseminaban sus herejías. Ellos decían que eran iluminados y que el resto de la congregación estaba en oscuridad o en penumbra. Supuestamente en la iglesia necesitaban de esos maestros para poder acceder al conocimiento que el Señor les había dado. Entonces los cristianos de esa época comenzaron a dudar acerca de su fe y de la humanidad y de la deidad de Cristo. Porque estas nuevas enseñanzas
estaban para confundirlos. En ese punto es que Juan escribe esta carta para poner orden en la iglesia y refutar lo que decían estas personas y afirmar a los hermanos en el verdadero evangelio de la salvación, ese evangelio que es poder de Dios. Entonces Juan hablará de cómo es como hijos de Dios podemos andar en la luz. Y vamos a ver 3 aspectos de cómo andamos en la luz. Y saben, el primer aspecto es entender que Dios es luz. Pablo dice, y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y que les anunciamos. Primero, dice, este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y este es el mensaje que les anunciamos. Ahora, ¿quiénes eran los que habían oído? ¿Quién era el que les había dado el mensaje y cuál era el mensaje? La respuesta a la primera pregunta de quiénes eran los que habían oído es Juan, los apóstoles y todos los testigos oculares que vivieron en el tiempo de Jesús. Ellos escucharon de primera mano las palabras del Señor Jesús. No era algo inventado. No les llegó información de una fuente desconocida. Fue el mensaje que escucharon todos los apóstoles y las personas que vivieron en el tiempo de Jesús y le siguieron. Todas esas personas podían corroborar el mensaje que Juan había predicado. Y ese fue el mismo mensaje que también escucharon todos los que habían creído en Jesús para salvación. El mensaje que escucharon los apóstoles y todos los testigos oculares no había cambiado, seguía siendo el mismo. No había por qué cambiar a un nuevo mensaje que supuestamente solo algunas personas decían tener. No había una nueva revelación. Todo ya había sido dicho. Ahora, la respuesta a la segunda pregunta. ¿Quién había dado ese mensaje? Juan dice que él y todos los demás testigos habían oído el mensaje de parte del Señor Jesús. Hubo muchísimos testigos que escucharon ese mismo mensaje. Muchas personas fueron testigos de lo que el Señor dijo. Y a través de la historia de la joven iglesia, ese verdadero mensaje no cambió. Entonces, no había por qué creer las nuevas ideas que trataban de imponer los falsos maestros de la iglesia. Pero ahora, ¿cuál era ese mensaje? Y el mensaje dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Dios es luz. Jesús es la luz. Es una afirmación que leemos repetidas veces en el Evangelio de Juan. Y tenemos que entender esta afirmación en el contexto de lo que Juan registró en ese Evangelio. En Juan 8:12, Jesús dijo a los fariseos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 9:5, cuando Jesús iba a sanar al ciego de nacimiento, dijo a sus discípulos, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Y en Juan 35 y 36, Jesús le dice a la multitud, aún por un poco de tiempo, está la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Saben, Juan fue testigo de las palabras de Jesús y por eso entendía que Jesús era y Jesús es la luz. Jesús era quien iluminaba el espíritu de las personas. Jesús es la fuente de vida. Jesús es esa luz que alumbra para vida. Por eso, comenzando su evangelio, Juan en el capítulo 1, a partir del versículo 4, dice esto. En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyesen por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel que era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa para nosotros que Jesús, el Dios hecho carne, es la luz? Saben, según lo que leemos en el Evangelio de Juan, esa luz vino a dar vida a los hombres. Esa luz, Jesús, vino a resplandecer en las tinieblas. Es la luz que ilumina para que nosotros podamos conocerle como Señor y Salvador. La luz, Jesús, ilumina para que veamos dónde estamos. Esa luz abre nuestros ojos para que podamos ver nuestra condición y para que podamos recibirle, para que creamos en su nombre. Entonces, a través de Jesús obrando en nosotros para salvación, dice la palabra que llegamos a ser hijos de Dios. Y saben, Juan quería establecer que el mensaje era claro. Jesús mismo era la luz. Él se revela a sí mismo. Él se mostró de una forma clara como el Dios hecho carne. Y eso era lo que Juan y todos los apóstoles y los siervos de Dios predicaron y predican hasta el día de hoy. No habían cosas ocultas que el Señor comunicó solo a unos cuantos. Saben, al resplandecer la luz, todo era evidente. Cuando Jesús se hizo carne, no quedaron ocultas algunas cosas de Dios que él no quería comunicar y luego que solo algunos pudieran conocer. Eso es lo que decían los gnósticos. Ellos decían que tenían un conocimiento especial que Dios decidió comunicarles de una forma privada. Entonces comenzaron a predicar muchas herejías y decían que aparte de Cristo, lo que ellos necesitaban para salvación era este conocimiento adicional, esta gnosis. Y dentro de sus herejías, algunos decían que si Jesús era hombre, entonces había un cierto grado de oscuridad y maldad en él, porque para ellos toda la existencia material era defectuosa y malévola. Entonces Juan tiene que decir que no hay cosas malas ocultas en Dios y que las ideas de estos falsos maestros estaban completamente equivocadas. Por eso dice en el versículo 5, en él no hay ningunas tinieblas. Es decir, no hay nada oscuro en el Señor que solo algunos pueden ver. O aún peor, no hay nada malo en el Señor que Él lo quiera ocultar de nosotros. No hay defecto o maldad en su encarnación. Lo que Dios ha decidido revelar de sí es lo que todos podemos ver. Y no hay nada malo en el Señor. Nuestro Dios es luz. Es esta afirmación que nos muestra algo que puede dar mucho aliento a nuestro corazón. Saben, en la presencia de la luz, las tinieblas desaparecen. Nunca es al revés. Nunca las tinieblas pueden borrar la luz. La luz se tendría que apagar para que hayan tinieblas. Pero cuando una luz se enciende, las tinieblas desaparecen. ¿Se han dado cuenta de esto? Porque la luz, por más débil que sea, hace desaparecer las tinieblas.
Una pequeña vela en un cuarto oscuro hace que ese cuarto ya no esté en tinieblas. Ahora, ¿cuánto más nuestro Señor, que es la luz, que es la fuente de luz física, pero también luz espiritual, va a brillar y no va a quedar rastro alguno de las tinieblas? Entonces, ¿cómo es que andamos los hijos de Dios en luz? Primero, sabiendo que nuestro Dios es luz. Jesús vino para darnos ese mensaje, sus buenas noticias de salvación. Él vino para iluminar, para hacer luz en las tinieblas que nosotros estamos, para que nos demos cuenta de nuestra condición y al ver nuestra condición, recibamos su salvación. Y entonces Juan continúa y dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cómo es que los hijos de Dios andamos en la luz? Segundo punto, cuando vemos que andar en luz es una necesidad. ¿Saben? Podemos decir que somos cristianos. Podemos decir que estamos en comunión con el Señor Jesús. Pero si estamos andando en tinieblas, entonces estamos mintiendo y no estamos poniendo en práctica la verdad. Para los hijos de Dios, para los que hemos creído en Cristo Jesús para salvación, hay una necesidad ineludible de andar en la luz. No podemos decir que somos cristianos y andar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque estaríamos mintiendo. Como les contaba al principio, me di un golpe en la rodilla izquierda por andar en la oscuridad. Necesitaba tener la luz encendida para poder ver qué había en mi camino. Sin luz solo podía tantear. Incluso si hubiese estado más oscuro, posiblemente podía haber caído por las gradas, ya que no hubiera sabido dónde comenzaban. Necesito luz para caminar seguro. De la misma forma, en mi vida como hijo de Dios, necesito la luz, necesito a Cristo resplandeciendo para andar de una forma segura. Si andamos en tinieblas, pero decimos que tenemos comunión con Cristo, estamos mintiendo. ¿Por qué? Primero, porque al andar en las tinieblas, no estaríamos andando con Cristo, porque saben que Él es luz y Él brilla. Él no puede dejar de resplandecer. Andamos en tinieblas porque no entendemos que debemos andar con Él, o peor aún, no queremos andar con Él. Las tinieblas representan la vida sin Cristo. Ahora, algunos de los falsos maestros decían que ya estaban muy avanzados tanto en su intelecto como en su vida espiritual, pero en la realidad no había señales de lo que predicaban. Pensaban que ya habían avanzado tanto en el conocimiento y la espiritualidad que el pecado ya no era importante para sus vidas. Creían que podían caminar seguros solo por el conocimiento que tenían, sin tomar en cuenta verdaderamente a Cristo. Y el problema era que muchos fingían una espiritualidad que no practicaban. Mentían en cuanto a su comunión con Dios. Entonces Juan dice, si Dios es luz, es imposible decir que estamos en comunión con Él y a la vez andar en tinieblas. Hermanos, si decimos que somos cristianos, pero no andamos con Cristo, estamos mintiendo. Estamos mintiendo a las personas y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Lo triste es que al andar en tinieblas es seguro que vamos a terminar mal. Y me ponía a pensar nuevamente en lo que me pasó el otro día. Yo pensaba que ya no necesitaba encender la luz porque conocía de memoria el camino. Ya van más de 3 años que hago diariamente ese camino de mi escritorio a mi dormitorio.
pero no tuve en cuenta que en ese recorrido habían obstáculos ocultos por la oscuridad, obstáculos que nunca antes habían estado. Pensaba que yo tenía el conocimiento suficiente para hacerlo sin luz. Y saben, ese es el mismo problema espiritualmente. Podemos decir, ya somos cristianos maduros, ya tenemos conocimiento suficiente, ya no tenemos luchas con ese tipo de pecado, porque ya hemos madurado. Entonces, tratamos de recorrer el camino sin la luz, sin considerar a Jesús. Y damos pasos en la oscuridad y nos encontramos con obstáculos. Y no sabemos que esos obstáculos estaban ahí. Entonces caemos, tropezamos, pecamos. O saben, aún peor, hay el deseo en nuestro corazón de dejar la luz apagada, porque queremos hacer las cosas ocultas. Hay el deseo en nuestro corazón de dar pasos sin la luz, sin Jesús, porque sabemos que lo que queremos hacer no tiene la aprobación del Señor. Saben, al respecto, en Juan 3, del 19 al 21, la palabra dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Si decimos que somos cristianos, no podemos amar las tinieblas. La condenación para los que no han creído en Jesús para salvación es que Él ha venido al mundo, pero el amor es más grande por las cosas del mundo que por Jesús. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos, no hay la posibilidad de dejar a Jesús en nuestro velador o en nuestro ropero, como dejaríamos algún objeto que no queremos llevar. Hermanos, si estamos andando rumbo a las tinieblas, o si estamos andando ya en las tinieblas, andamos a tientas y estamos viviendo como viviría la gente que no conoce a Cristo. Como dice Juan, el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque no quiere que vean sus obras. Pero si nosotros hemos recibido salvación, necesitamos estar en la luz para que todos vean que lo que hacemos está conforme a la verdad del Señor. Además, cuando andamos en la luz, esa luz, ¿saben qué va a hacer? Va a mostrar las imperfecciones. Nos va a mostrar nuestro pecado. Al ver la luz, al ver a nuestro Señor Jesús, al ver a la palabra hecha carne, podemos ver nuestra pobreza espiritual. Y entonces podemos pedirle que nos transforme. Necesitamos andar en la luz, no solo para no tropezar, no solo para caminar seguros, sino también para saber por dónde tenemos que caminar y qué cambios de rumbo tenemos que hacer. Nuestro Señor es la luz para mostrarnos el camino. Ahora, ¿cómo estamos en esa luz? ¿Cómo es que Jesús nos muestra esa luz? Saben, encontramos esa luz en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús es la palabra hecha carne. Entonces tenemos que ir a la palabra. Y saben, me encanta lo que dice David en Salmo 119, 105, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saben, la palabra es esa linterna que nos muestra el camino. Estamos en la luz cuando vivimos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y conocemos la voluntad de nuestro Señor a través de su palabra.
¿Cómo es que los hijos de Dios andamos en luz? Entonces hemos dicho primero, sabiendo que Dios es luz. Jesús vino para darnos su mensaje, las buenas noticias de salvación. ¿Cómo es que los hijos de Dios andamos en la luz? Segundo, cuando vemos y entendemos que andar en la luz es una necesidad para nosotros. Si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a ver la necesidad de estar en la luz. Y a través de su palabra vamos a conocer la voluntad de nuestro Señor. Y por último, ¿cómo es que como hijos de Dios andamos en la luz? Es cuando entendemos que andar en la luz nos trae beneficios a nosotros. El andar en la luz trae beneficios para nosotros. El pasaje dice en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Quiénes son los que reciben los beneficios de andar en la luz? Obviamente somos nosotros. En el ejemplo que les daba, si yo hubiese encendido la luz antes de hacer mi recorrido nocturno para irme a dormir, no me hubiera moreteado la rodilla. Los beneficios los recibimos nosotros. El Señor ilumina nuestro camino porque quiere que andemos seguros, con pasos firmes. Quiere transformarnos a la imagen a la que fuimos creados, pero que lamentablemente fue distorsionada por la caída. Quiere que nos parezcamos cada vez más a su Hijo, a nuestro hermano, que es conforme a la palabra. Entonces dice, si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, si andamos en la luz, en el lugar que nuestro Señor está, porque Él está, y es más, Él es la luz. Si andamos con Jesús, si andamos en Jesús, si no solo decimos que estamos en comunión con Él, sino que verdaderamente estamos en comunión con Él, dice que también tenemos comunión unos con otros. Ahora, ¿por qué es tan importante que estemos en comunión los unos con los otros? ¿Por qué es tan importante que tengamos a la iglesia? ¿Por qué es tan importante que seamos parte de la iglesia, de la familia espiritual? Y saben, nuevamente podemos ver uno de los problemas más en la iglesia, generado por estos falsos maestros. Como estos falsos maestros trataban de introducir sus ideas gnósticas, habían generado una serie de divisiones de acuerdo a la espiritualidad. Seguro que los más espirituales no querían juntarse con los menos espirituales. Estas personas que habían adquirido esa gnosis trataban de relacionarse entre sí. Nosotros somos espirituales y ellos no. Nosotros somos más y ellos son menos. Entonces dejaban de lado a los hermanos que supuestamente eran menos espirituales. Y lamentablemente, al no andar en la luz, los hermanos en la iglesia no tenían comunión con Dios ni entre sus hermanos. Por eso Juan dice, la base de la comunión entre hermanos viene de un pleno entendimiento de nuestra necesidad de andar en la luz y entender que esa luz es nuestro Señor. Viene de estar en una comunión con el Señor. Entonces, al estar en comunión con Cristo, al andar en la luz, viviendo conforme al Señor, las relaciones entre hermanos en Cristo se estrechan. Cuando estamos en la luz como hermanos, vamos a desarrollar relaciones, vamos a desarrollar una comunión estrecha. Cuando estamos hablando de la palabra del Señor, cuando nos estamos animando los unos a los otros, cuando estamos aprendiendo juntos, nuestra comunión se estrecha. Si unos estamos en la luz y otros en tinieblas, es difícil, por no decir imposible, que haya comunión.
¿Qué podríamos tener en común con alguien que está en tinieblas? A las personas que están en tinieblas tenemos que ayudarles a que vivan en la luz. Y eso solo es posible a través de la predicación del Evangelio de salvación. Pero, ¿cuál es el beneficio para nosotros de tener comunión con otros hijos de Dios? ¿Saben? Eso es lo que nosotros recibimos. Este punto trata de los beneficios que yo recibo cuando estoy andando en la luz. Y el beneficio de tener una familia espiritual en la que estamos creciendo es que yo voy a ir alimentándome. El Señor obra a través de su iglesia para que en la luz nosotros podamos apoyarnos unos a otros en nuestro caminar con Cristo. En la luz se hace evidente para los demás la necesidad que yo tengo que el Señor obre en ciertos aspectos de mi vida. También se puede ver cómo el Señor está transformándome cada vez más a su imagen. Entonces podemos ayudar y también nos van a poder ayudar. Vamos a ser exhortados, vamos a ser animados, vamos a ser enseñados y a la vez vamos a poder exhortar, vamos a poder animar y vamos a poder enseñar. Daremos y recibiremos consuelo. Seremos misericordiosos y también recibiremos misericordia. Ayudaremos a los que están en necesidad y nos ayudarán si nosotros estamos pasando mal. Oraremos juntos para que el Señor obre en nosotros y provea. Podremos agradecer juntos por las bendiciones y también por las pruebas de nuestro Señor. Pero además, como dice la última parte del versículo 7, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué quería decir Juan con esto? Que la obra de Cristo en la cruz es para el día a día. Acudimos a Jesús día a día, momento a momento, porque en la luz se hace evidente nuestra necesidad del Salvador. Se hace evidente nuestro pecado. Y la próxima semana, Miguelito Ayala nos hablará de este asunto. Pero al ver nuestro pecado a la luz de Cristo, en la luz que Cristo nos da, acudimos a Él para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. La sangre de nuestro Señor Jesús, ese sacrificio que Él hizo en la cruz, es eficaz para perdón de todos nuestros pecados. No solo fue eficaz para darnos la justificación, no solo fue eficaz en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, sino que es eficaz también en el proceso de nuestra santificación. Acudimos en cada momento a los pies de nuestro Señor, cuando vemos en su luz el pecado que hay en nosotros. Hermanos, ¿cómo es que los hijos de Dios andamos en la luz? Primero, sabiendo que Dios es luz. Segundo, cuando vemos y entendemos que andar en la luz es una necesidad para nosotros. Y tercero, cuando entendemos que al andar en la luz, los beneficios son para nosotros. Hermanos, para terminar, quisiera que meditemos personalmente y nos preguntemos, ¿estamos andando en luz? ¿Estamos andando en la luz? ¿O estamos andando en tinieblas? Tal vez pensamos que a ratos podemos caminar en la luz y en otros momentos podemos irnos al oscurito. Pero Juan dice que si hacemos eso, estamos mintiendo. Hermanos, si estamos en la luz, podemos andar en la luz. Es decir, si hemos creído en Jesús para salvación, podemos andar en esa luz. Ahora, si estamos en la luz,
podemos querer andar en las tinieblas. Pero si no estamos en la luz, si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, si no nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de salvación, ¿saben? No podemos andar en la luz. Siempre vamos a andar en tinieblas hasta que el Señor nos traiga a su luz. ¿En qué lugar estamos? Voy a pedir que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro, meditemos un momento y voy a terminar orando. Padre amado, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver que tú quieres que andemos en tu luz. Y Señor, te queremos pedir que realmente tú pongas en nuestro corazón ese deseo. Sabemos, Señor, que si te hemos recibido, ya estamos en la luz. Te pedimos que tú nos ayudes a andar en esa luz. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la luz que tú has puesto a brillar en nosotros, podemos ver la necesidad que tenemos de ti y podemos andar en el camino que tú quieres que andemos, para que un día podamos llegar, Señor, a ti y podamos vivir contigo por la eternidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.